Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias los que tengáis a bien escuchar mi opinión y los que lo tengáis a bien. Esta misma mañana he colgado un vídeo, no sabíamos todavía el resultado de lo que iba a ocurrir con la mesa del Congreso, con que si Francina Armengol iba a poder ser la presidenta o no, en fin, todo este lío que había. Y bueno, vemos que así ha sido. Realmente ha habido un frenazo de las fuerzas progresistas de todo pelaje y condición, digamos, por llamarnos, por entendernos, a lo que significa la derecha y la extrema derecha. Y se ha conseguido el objetivo, Pedro Sánchez ha conseguido su objetivo de tener una mesa de acuerdo con sus intereses, contando con los votos fundamentalmente y con el apoyo fundamental e importantísimo de los partidos independentistas. Todo esto me sugiere, aparte de que, bueno, pues se pueda criticar esto o lo otro, se pueda decir, la política se basa en los pactos y se basa en los acuerdos y se basa en los acuerdos con otras fuerzas. Y la izquierda además siempre ha sido muy plural, es la propia derecha y existe la derecha y la extrema derecha, aunque cada vez la extrema y la derecha y la extrema derecha se diferencian menos. Es decir, son prácticamente iguales, Vox, PP, PP, Vox. De hecho, ya hay voces que están planteándose que para qué quieren a Vox, ¿no? Están planteándose liquidar, laminar a Vox poco a poco. Y la operación hoy de Feijóo de no darles un puesto en la mesa y tal y cual, y seguramente él no esperaba la reacción de Vox de no votar a los candidatos del Partido Popular y por lo tanto que los candidatos de Sánchez ganaran por goleada, pues ha sido una operación que seguramente a él le ha salido mal, pero va dentro de esta marcha que hay ahora de vamos a quitar a Vox. Pero vamos a quitar a Vox porque PP y Vox son lo mismo. Por lo tanto, es el trumpismo, es la derecha, la extrema derecha rancia españolista, el nacionalismo españolista. Porque claro, aquí se habla de los nacionalismos, pero cuando se habla de los nacionalismos se piensa en catalanes, en vascos, en gallegos, en todo lo que pueden ser incluso los sectores nacionalistas valencianos, mallorquines, etcétera, etcétera, incluso canarios, pero no se piensa jamás en el nacionalismo españolista. Y a mí me gustaría, porque tal vez este tema lo tenemos que analizar más profundamente. ¿Es España una nación? ¿Existe España como tal nación desde tiempo de los Reyes Católicos? Mirar, en el Partido Popular hay gente muy inteligente, muy formada y muy culta. No voy a decir que no. Pero esto es peor porque mienten a sabiendas. Es decir, cuando se dice que la España existe desde tiempos de los Reyes Católicos y tal, se está mintiendo descaradamente. España realmente, como la conocemos en estos momentos, Isabel y Fernando lo que hacen es que juntan unos reinos que son totalmente independientes, con sus leyes, con sus historias, con sus estructuras, y lo unifican en una corona, que luego no son ellos realmente los que unifican la corona, sino que es ya su nieto, Carlos I de España y V de Alemania, posteriormente Felipe II, pero los Austrias siguen manteniendo los reinos de España, el reino de la Corona de Aragón, con sus reinos, el reino del Principado de Cataluña, el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Mallorca, conservan sus leyes, sus cortes, etcétera. Los castellanos mantienen toda su legislación, mantienen todas sus leyes, mantienen toda su estructura jurídica. Y no es hasta que llegan los Borbones cuando, digamos, las leyes se unifican y comienza a haber un solo derecho con Felipe V tras una guerra en la que aquellos reinos que desean su independencia, por ejemplo, vascos, catalanes, valencianos, aragoneses, luchan contra el Borbón. Lo que pasa que pierden en la guerra, es entronizado Felipe V y Felipe V ya comienza poco a poco la unificación borbónica con las leyes de nueva planta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es realmente hasta 1812, hasta la Constitución de Cádiz, que de alguna manera es una pequeña revolución liberal y una constitución liberal,
una constitución, diríamos en la época, de izquierdas, la que unifica de alguna manera los reinos de España y crea una constitución única para España. Constitución, la de 1812, que bueno, es una constitución muy bonita, pero que jamás se cumplió. Entre otras cosas porque por un lado estaba Napoleón, la invasión napoleónica, etcétera, etcétera, y por otro lado Fernando VII, que era un enemigo declarado de la Constitución, porque los Borbones esto de las constituciones nunca les han ido, y solo les han ido si les benefician a ellos, como es el caso de la vigente Constitución y los Borbones que estamos sufriendo ahora. Y hay un nacionalismo españolista exclusivista que anula a los demás y que además llama a los demás nacionalistas, porque los nacionalistas, los independientes, pero no son ellos no se consideran nacionalistas y que exprimen y que explotan. Estos días, además, a raíz de lo de Junts per Cat, Puigdemont, etcétera, 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 pues se demoniza, se habla como si, vamos a ver, los diputados de Bildu o los diputados de Junts per Cat, de Esquerra Republicana, del BNG, están ahí porque los han votado ciudadanos y están ahí de forma democrática y su voto vale tanto como vale el de los que votan al PP o de los que votan a Vox. Al menos vale tanto. Entonces, estos sectores realistas, también hay un sector realista en el PSOE, estos sectores realistas ultramonárquicos y ultracentralistas, apoyados por el establishment y la prensa de Madrid, se encargan de controlar a todo el resto del Estado en favor de sus propios intereses, de los intereses del establishment de Madrid. Establishment de Madrid compuesto por la alta burguesía madrileña o alta burguesía del resto de España que acaba radicándose en Madrid por toda una serie de circunstancias de centralización económica, política, etcétera, 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 y que se dedican a vivir no solo a costa de los madrileños y de quitarles y robarles sus derechos, sino a costa de robarnos a todos los demás. Por lo tanto, esa es la situación que hay. Y claro, frente a esa situación, ¿qué se ha visto? Cuanto menos en la votación de hoy yo saco una conclusión. Se ha visto una resistencia de las fuerzas nacionalistas de otros nacionalismos integrados de otras naciones integradas en España, una resistencia a que las fuerzas del establishment madrileño sigan controlando y sigan robándonos a todos los demás. Y esto el PSOE lo tiene que entender y Sánchez lo tiene que entender. El problema es que quien rompe a España es la pobreza, quien rompe a España es la desigualdad, quien rompe a España es la ausencia de derechos. Quien rompe a España es que en España existan personas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta y de quinta categoría. El problema, quien rompe a España es la monarquía, porque está impuesta, porque es una imposición en favor de los intereses exclusivos del establishment madrileño directamente ligado a la corona. Y la corona rompe España, porque muchísima gente republicana y muchísima gente joven que simplemente ha dejado, que no es monárquica porque no ve lógica esta situación, pues nos tienen marginados y nos tienen rotos y divididos. Por lo tanto, quien rompe España es la derecha, quien rompe España es la corona. ¿Cuál es la solución que debemos buscar para unir los intereses de las clases populares en este territorio? Pues no puede ser otra nada más que una república, pero una república que reconozca el derecho a la libre federación de los pueblos, es decir, que sea democrática verdaderamente. Por lo tanto, lo que nos puede unir y unificar es la democracia, es la legitimidad que da tener derechos sociales propios, etcétera, etcétera, y etcétera. Y yo, a los que van a venir y en la legislación, y en los acuerdos de investidura que van a haber, les pido primero la supresión inmediata de la ley Mordaza, ley pensada en reprimirnos a las personas de izquierdas, al libre pensamiento y a la democracia. Eliminación de la ley Mordaza. Mantenimiento del sistema público de pensiones por encima de todo. Y rescate de la sanidad pública. Basta de privatizar, basta de robar.
Basta de favorecer los intereses privados, la sanidad pública, la nacionalización de la sanidad, la nacionalización de todos los servicios sanitarios, la defensa de todos los servicios públicos, como el servicio público educativo, debe ser lo que realmente debe exigirse en cualquier negociación, digamos, de formación de gobierno. No creo en los Reyes Magos. Por eso creo que vamos a ser los demás los que logremos imponer todo esto a aquellas personas que nos gobiernan. Podríamos hablar de muchas cosas, que si la Unión Europea, que si la OTAN, que si no sé qué. Lo voy a dejar aquí y vamos a ir dando pildoritas poco a poco. Por lo pronto, hoy el establishment madrileño, la prensa de Madrid, la prensa reaccionaria de Madrid, que es prácticamente toda, se ha llevado una gran hostia. Se ha llevado un golpe impresionante. Eso me alegra. Ahora, como no creo en los Reyes Magos, no creo que de ahí vayan a salir cosas muy positivas si no logramos caminar hacia la democracia, hacia la libertad, hacia la república y tener derecho todas y todos a un sistema sanitario bueno, a la vivienda, a la dignidad, a los incrementos salariales y a la soberanía tanto del pueblo español como de España, porque España no es soberana. Y todos estos que se les llena la boca hablando de España, 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 la venden a Estados Unidos y la venden a intereses foráneos y extranjeros, sean ellos de derechas o de izquierdas. Por lo tanto, vamos a seguir hablando y creo que ahí tenemos una línea de seguir explicando cosas. Muchas gracias.